Venezuela, una madre exige prueba de vida de su hijo, el preso político Henry Bert Rivas, recluido en el centro penitenciario El Rodeo 1. Denuncia que su hijo estaría siendo víctima de torturas, golpizas y aislamiento. Según su testimonio, funcionarios del penal lo habrían agredido tras intentar evitar un altercado y desde entonces permanece incomunicado. Otros presos políticos como Antonio Sequea y Juan Carlos Monasterios también están en aislamiento. La familia denuncia graves violaciones a los derechos humanos y exige que se garantice su integridad y atención médica. Hoy es el tercer domingo que no recibo visita, no me están dando la visita. La información que manejo es que en el patio 3 custodios golpearon a mi hijo en la cabeza y los tienen aislados. Él estaba evitando una pelea y a él lo aislaron. Está muy golpeado en la cabeza y quiero la fe de vida de mi hijo, ya que no me dejan entrar a la paquetería ni mucho menos los medicamentos, que es lo más importante que hay. No me dejan entrar a la visita, no me dejan entrar a la paquetería y mi hijo está golpeado y en la cabeza. Grave. Tenemos a esta hora comunicación con Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y criminalista, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público Venezolano. Bienvenido. Hola, saludos. Gracias por la invitación. Gracias. En una de sus más recientes publicaciones en X sobre esos casos de tortura, usted dijo que todo se está documentando. ¿Qué tipo de evidencias están recopilando y qué implicaciones legales tendría esto para los custodios en un futuro? Mira, las implicaciones legales son gravísimas, sobre todo, bueno, se está documentando absolutamente todo lo que ocurre, sobre todo en el Rodeo 1, bueno, en todos los lugares donde hay presos políticos, pero en el Rodeo 1 ha sido especialmente grave la situación. Yo diría que ni siquiera es un centro de detención, se trata de un campo de concentración que fue diseñado precisamente por el régimen de Nicolás Maduro para tratar de concentrar allí a quienes ellos consideran presos políticos peligrosos. ¿Y qué son presos políticos peligrosos? Bueno, personas que han expresado sus ideas a viva voz y que tienen de alguna manera cierta ascendencia sobre la sociedad. Para mantenerlos confinados, fíjate que allí ni siquiera el director de la cárcel se ha podido identificar, siempre está encapuchado, no tiene portanombre, etcétera, cuando es la primera obligación de un funcionario público, porque es que él conoce claramente cuáles son las consecuencias de todo lo que están haciendo. Muchos de los custodios de ese campo de concentración trabajan, a pesar de que allí el calor es absoluto, unas condiciones muy difíciles desde el punto de vista climático, trabajan encapuchados para no ser reconocidos porque todos entienden las consecuencias de lo que están haciendo. Así que muchos de ellos ya han sido identificados, han incurrido en todo tipo de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque no es solo las que tienen desde el punto de vista físico y psicológico, como estos acosos, etcétera, sino también el aislamiento. El tema del aislamiento en el Rodeo 1 es especialmente grave porque los colocan en unas celdas que son muy pequeñas, donde no tienes derecho al sol, a la lectura. La alimentación es absolutamente infame, está rodeado, bueno, de malaria, mosquitos, hay una cantidad de cosas ambientales que son muy graves. Además, ni siquiera tienen un retrete, sino solamente un hoyo por donde salen una cantidad de gases que ya han enfermado y hemos denunciado esto reiteradamente, las vías respiratorias y la piel de varios de los que allí están detenidos. Pero todas estas condiciones son exprofeso. Ahorita en este momento no solo Henry Bert Rivas. En el caso de Henry Bert Rivas es muy particular porque además él fue condenado a 30 años de prisión en un juicio en el cual no hubo ni una sola prueba que lo mencionara. En todo el juicio no hubo ningún elemento que lo vinculara con el supuesto caso de los drones que pretendían supuestamente atentar contra Maduro. Él no aparece en ninguna de las actas del proceso y fue igualmente condenado a 30 años. Se mantiene en una situación de aislamiento junto con Juan Carlos Monasterio, Rafael Castro Franco y el capitán Sequea, con quienes han sido especialmente crueles. Los colocan en una zona que llaman piso 4, que no es más que como una suerte de platabanda, donde ahí no tiene paredes, los colocan desnudos, no tienen allí baño, no tienen acceso a ningún servicio y esposados, inclusive para que no puedan ni siquiera espantar plagas, animales que son muy comunes porque es una zona boscosa allí en el Rodeo 1. Así que esta situación ya tiene varios días. Les colocan una alimentación mínima, muy poca agua e impiden que tengan contacto con familiares y que se les hagan llegar medicamentos y los enseres personales básicos, porque además hay que recordar
que los presos políticos dependen siempre del exterior. Por eso es que la cárcel no es solo de los detenidos, sino también de todos los familiares y amigos que tienen que tratar de mantener al detenido ahí, porque el Estado tampoco les proporciona absolutamente nada. Si se enferman, le dan la receta de lo que hay que traer y tienen que llevarle gran parte de la alimentación, incluso el agua, porque en ese lugar no hay agua potable. Incluso los bidones de agua o envases con agua se los piden a los familiares. Así que están ahorita en una situación de negación absoluta de todo esto, y todo esto se viene documentando en cada uno se conocen por apodos, por nombres, han sido identificados los torturadores, han sido identificados quienes siguen estas órdenes, los vehículos que utilizan. Es decir, hay una gran cantidad de información que se viene acopiando para que esto tenga consecuencias, porque se trata de crímenes de lesa humanidad. Aquí hay más de un crimen de lesa humanidad, bueno, empezando por el encarcelamiento ilegal del cual son responsables policías, jueces y fiscales, pero el sistema penitenciario está ahora encabezando, según informes internacionales muy bien documentados, lo que vienen siendo las torturas en Venezuela. Y la tortura y la desaparición forzada, porque en Venezuela tiene que ser uno de los pocos países del mundo donde hay desaparición forzada de personas que ya están detenidas, es decir, personas que ya se encuentran en una situación de ilegal detención y condenadas, se las llevan a otros penales y no le dan ninguna información a nadie, como ha ocurrido con el caso de unos 16 militares que sacaron de una cárcel y han pasado varias semanas y todavía no aparecen. Zair, De modo que las violaciones son múltiples y esto va a tener consecuencias cuando se restituya el Estado de Derecho o a través de la jurisdicción internacional. ¿Cuáles serán esas consecuencias? Porque además me parece... ¿Cuál sería la palabra? Molesto, indignante, pero además nos sorprende que muchos de estos torturadores, como usted dice, utilizan un pasamontañas, es decir, que se tapan el rostro. ¿Entienden realmente los responsables del penal que el trato que den hoy podría ser determinante para su responsabilidad penal mañana, más cuando hay una investigación en la Corte Penal Internacional? Sí, absolutamente. Ellos tienen mucha claridad de que lo que están haciendo hoy tiene unas consecuencias que son ineludibles. Y las consecuencias son muy graves. Si los que sean juzgados o procesados en Venezuela, el delito de tortura en Venezuela tiene una pena mayor a la del homicidio simple. El homicidio simple tiene hasta 18, pero la tortura tiene hasta 30 años. Quienes han incurrido en desaparición forzada tienen penas entre 25 y 30 años, pero si fueran a una jurisdicción internacional donde se pueda demostrar a través de las víctimas, familiares, testigos y de toda la nómina, porque además figuran en nóminas y han sido adscritos a estos lugares, así que hay mucha documentación que permite establecer quiénes son, además que hay unos que son caras visibles y están muy claramente identificados. Podrían tener penas altísimas que pudieran llegar, bueno, la Corte Penal Internacional ha puesto penas de entre 15, 20, 25, 30 años, dependiendo de la naturaleza de los hechos en que estas personas hayan incurrido. Entonces, yo creo que es hora, sobre todo, en que estamos en momentos cruciales, en que el país se enrumba hacia la posibilidad cierta de un cambio, de que entiendan los custodios, y ese era el motivo de mi mensaje, que todo se está documentando y que lo que ellos hagan, la única salvación que tienen es el trato digno, responsable, constitucional de las personas que están sometidas a su custodia. Todo lo que hagan en contra los va a condenar y no van a tener forma de escaparse, porque se está documentando y cada cosa que ocurre se anota, se guarda la información, se tienen los nombres, se sabe dónde están escritos, de modo que van a poder ser llevados ante la justicia y van a tener que enfrentar responsabilidad penal por estos hechos. Con los tratos crueles, inhumanos, degradantes, con la tortura que usted ha narrado, ¿qué se sabe hoy con certeza de la condición física, mental, emocional de Henriver Rivas tras 3 semanas de aislamiento? No, se sabe muy poco. De hecho, tenía la oportunidad de hablar con unos de los familiares hace unos minutos y se sabe muy poco porque el lugar donde están otros detenidos u otros familiares que han podido ingresar al penal no los ven. Solamente saben que están en una situación de aislamiento, solamente saben que vieron cuando se los llevaron desnudos y esposados, y esto es una situación en la que ya algunos llevan varios días. Fíjense que en el caso del capitán Antonio Sequea, el día de hoy está cumpliendo 20 días en esas condiciones. Y además,
la única persona que veía por él, que era su madre, que le llevaba alimentos, medicación, etcétera, está en una situación de desaparición forzada. Imagínense a los niveles a donde ha llegado el régimen. Una señora de 71 años, que era la única que podía visitarlo y tenía acceso, bueno, saliendo del penal, fue llevada por un organismo al servicio del Estado. Se dice que por órdenes de Diosdado Cabello, igual que estos castigos, la información que se maneja en este momento es que son órdenes de Diosdado Cabello, y se encuentra en una situación de desaparición forzada en la que ya han pasado, bueno, ya tiene más de 2 meses y no se sabe absolutamente nada de su paradero. Es decir, además no les basta con arremeter contra la persona que ha sido víctima de la ilegal detención y de esto, sino también torturan al resto de la familia con la desaparición forzada de una señora a la tercera edad que ningún vínculo puede tener, más que el vínculo consanguíneo, con ningún hecho que se le atribuya al capitán Sequea. Esto es una de las demostraciones más graves de lo que constituye todos los mecanismos de Sippenhaft que se han venido denunciando en Venezuela, que es esa suerte de transferencia de la supuesta responsabilidad penal a familiares por razones de consanguinidad. Esto es una abominación lo que está ocurriendo con el régimen. Por eso cuando muchos normalizadores dicen que hay que sentarse a dialogar, yo no veo posibilidad de diálogo alguno con alguien que sea capaz de desaparecer a una señora de 71 años o mantener a unas personas 20 días desnudos y atados de una manera tan atroz como la que están haciendo con los presos políticos venezolanos. Usted decía que se conocen los nombres, las órdenes, los actos, que detrás estaría el propio Diosdado Cabello. ¿Hasta qué nivel de la cadena de mando puede llegar esta responsabilidad? No, llega directamente hasta Maduro, y le voy a decir por qué. En el caso del sistema, bueno, en el sistema penitenciario está el ministro como intermedio, Serpa, y él le responde a Nicolás Maduro. Pero las personas que están detenidas en el Rodeo 1, la información que manejamos es que esto está bajo el control del DGCIM. Es decir, solamente desde la perspectiva formal hace parte del sistema penitenciario, pero realmente está a las órdenes del DGCIM, que es la División de Contrainteligencia Militar. Lo que ocurre es que DGCIM, desde el punto de vista de la adscripción, es decir, su documento fundacional y sus normas de reglamentación, hacen que responda directamente al presidente de la República. Es decir, la Dirección de Contrainteligencia Militar no tiene intermediación de poder. No responde a un ministro antes, solamente a un director, y el director directamente al presidente de la República. Así que cuando esto está ocurriendo, a pesar de que lo ordene Diosdado Cabello o lo ordene cualquier funcionario subalterno, es responsabilidad directa de Nicolás Maduro, porque el organismo, que en este caso es el DGCIM, que además fue el que practicó la mayoría de las detenciones ilegales de este grupo de personas, le responde de manera directa por razones orgánicas, por razones institucionales. Es decir, no hay una intermediación entre esa división y otras instituciones de poder por el medio. Solamente va directo de ellos al presidente de la República. Así que Maduro, en este caso, y en muchos otros en los que ha actuado el DGCIM y también el SEBIN, entra de manera directa en la cadena de mando, es decir, sin ninguna intermediación dentro de los crímenes de Estado que se están cometiendo. ¿Cómo encaja este caso en las investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad? Además, el aislamiento prolongado como castigo podría ser considerado tortura por los estándares internacionales. Sí, ciertamente, de acuerdo a las reglas Mandela de Naciones Unidas, el aislamiento prolongado, la ausencia de sol, la alimentación deficiente, no recibir visitas, no tener contacto con el exterior, constituyen formas de tortura, lo que llaman tortura blanca. Es un eufemismo de hablar de tortura blanca, pero es una suerte de tortura. Pero además, esto hace parte de varios esquemas. Uno de los esquemas que está muy claro es el delito de encarcelamiento de manera contraria a los estándares internacionales. Ese delito de esa privación ilícita de libertad se encuentra en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Pero también está en el caso de los presos que han sido trasladados y desaparecieron, y el Estado no da razón de ello, el crimen de desaparición forzada. Y además están los crímenes de tortura que están siendo objeto de investigación. Así que esto entra por varias formas, incluso por el crimen de persecución, que es un crimen conexo
en el cual se identifica o se comete cuando a un determinado grupo que pueda ser identificable desde la perspectiva de los nexos que tiene, en este caso oposición o militares que en el caso civil o militar, han sido objeto de persecución, privándole de alguno de sus derechos, cualquiera que esto sea. Así que esto entra por lo menos por encima en 4 crímenes de lesa humanidad que están siendo objeto de investigación, pero que además la misión de determinación de hechos en el informe de septiembre le hizo llegar a la Corte Penal Internacional, porque habló justamente de lo que está ocurriendo en el Rodeo 1, habló, se planteó el tema del servicio penitenciario como la punta de lanza de la tortura, y también se paseó por el tema del sistema de justicia como un autor principal de estos crímenes. No olvidemos que Tarek William Saab, fiscal general, acusó todas estas personas que están sometidas a este proceso, los acusó Tarek William Saab sin tener ninguna prueba. Y no se vio obligado a demostrar nada, porque no tiene que demostrar nada, porque las órdenes son directas del Ejecutivo, que con lo que haya condenan, y a la pena máxima. Todos están condenados a 30 años. Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden.